Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta hora, del otro lado de la pantalla, seguimos eh, en esta semana especial compartiendo de Jesús, compartiendo de su palabra, mensajes bíblicos de Dios para vos y para mí. Mensajes que están escritos acá en la Biblia. Que todo lo que vamos a decir acá está en la Biblia y se encuentra allí. Y Dios se encargó de revelar su palabra para que podamos estudiarla, de inspirarla, para que nada de lo que esté aquí sea alterado y justamente Dios se encargó de conservar. Si nosotros estudiáramos la historia eh, y discerniéramos cómo el enemigo de Dios, que es Satanás, Lucifer, el que se reveló en el cielo, trató de extinguir este libro y cómo gracias a Dios hoy lo podemos tener, es una bendición que vos y yo podamos tener una Biblia en la cual podamos leer el plan de salvación, leer lo que Jesús hizo por vos, leer lo que Dios hizo por vos. Si vos llegas a comprender el amor de Dios, tu vida va a ser transformada y tu vida va a ser cambiada y tu vida, eh, si estaba yendo para allá, va a ir para allá, va a ir para el otro lado. Eh, Porque el conocer de Dios te cambia la vida. Y ojalá que algún día, si aún no estás estudiando la Biblia, empieces a leerla. Si quieres saber más, tome un estudio bíblico y a futuro tomes decisiones de vida eterna, de decir, yo acepto todo lo que está ahí, y yo quiero obedecer a Dios, y yo quiero guardar los mandamientos de Dios, y yo quiero ser parte de ese pueblo que Jesús viene a buscar pronto. Bueno, es la mejor decisión que puedes tomar, es esa. No hay mejor decisión que acercarse a Dios, no hay mejor decisión. Y ahora al comenzar el estudio, vamos a pedir que Dios nos bendiga en esta hora al compartir de su palabra. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, pero también está acá con nosotros. Gracias por la semana que nos estás dando, de semana de compartir tu palabra. Queremos pedir tu bendición a esta hora, leer nuevamente la Biblia y a compartir este tema que tenemos preparado aquí. Queremos Dios que tú bendigas a la gente que está escuchando, que sea de bendición y podamos comprender más de tu palabra y cuánto nos amas. Así que pido tu bendición en esta hora al compartir y abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir, eh, vamos a hablar de Jesús. En esta hora vamos a hablar de Jesús, del sacrificio de Jesús, lo que Jesús tuvo que pasar para que vos y para que yo eh, seamos salvos, para que vos y yo podamos heredar la vida eterna que Jesús prometió y Dios nos quiere dar. Dios nos quiere que Dios no fue el plan ideal, no fue el plan de Dios que nosotros muriéramos, no fue el plan ideal de Dios. Si nuestros primeros padres hubiesen sido obedientes allí en el huerto del Edén, Dios dijo, si de todo árbol del huerto pueden comer, pero ese árbol que está en el medio no coman, porque si ustedes comen de él van a morir. Como habíamos dicho en los temas anteriores, Adán y Eva prefirieron obedecer la voz de una serpiente que ni siquiera la conocían, habían charlado 2 minutos antes que obedecer a Dios. Prefirieron obedecer a la serpiente, que la serpiente estaba contradiciendo todo lo que Dios había dicho. Dios dijo, de todo árbol del huerto pueden comer. ¿Qué dijo la serpiente? Con que Dios te dijo que no comas de ningún árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Así que Dios te dijo que vas a morir. Mentira, no vas a morir. Así que Dios te dijo que vos no comas de este árbol. Bueno, si vos comes de este árbol vas a ser como Él. Y como Él no quiere que vos seas como Él, por eso te impidió comer del fruto. Entonces Eva prefirió que obedecer y creer lo que la serpiente le decía antes que creer lo que la Biblia decía. Entonces entró la muerte, entró el pecado, Adán y Eva tenían que haber muerto, pero Jesús dijo, no, la muerte que tienen que sufrir Adán y Eva, que no la sufran, la voy a sufrir yo. Yo como su creador, la Biblia dice que fue Jesús el creador de la raza humana, fue Jesús el que nos creó a nosotros, Jesús viene a pagar por la transgresión de sus criaturas, por la transgresión tuya y la transgresión mía. Jesús pagó por mis pecados y Jesús pagó por tus pecados. Entonces, vamos a ver y vamos a meditar en lo que Jesús hizo por vos, para que vos seas salvo y para que vos tomes decisiones para acercarte a Él. ¿Saben una cosa que Jesús sabía? Al dejar la gloria del cielo, en la Biblia no dice que hay ángeles, la Biblia dice que hay ángeles. La Biblia dice que hay querubines que están cerca de la presencia de Dios. La Biblia dice que hay serafines también. Entonces hay querubines, serafines, hay ángeles y ellos viven en todo momento adorando a Dios, dice la Biblia. Jesús dejó toda la gloria que recibía en el cielo, toda la alabanza que, se veía, que él tenía y se le rendía a él en el cielo. Jesús dejó todo eso
y vino a este mundo de pecado, de sufrimiento, de dolor, a hacerse humano y sufrir la muerte que vos tenías que haber sufrido. Y Jesús vino a vivir una vida en perfecta obediencia a Dios que vos ni yo vivimos. ¿Para qué? Para pagar la deuda del pecado, para pagar eh, lo que nosotros habíamos hecho. Y una cosa que Jesús sabía era que Jesús, al dejar la gloria del cielo y hacerse hombre y habitar con nosotros, Jesús sabía que su fin era la cruz. Jesús sabía que él iba a morir. Jesús había estudiado la Biblia. Jesús sabía que todos los sacrificios del Cordero del Antiguo Testamento apuntaban a él. El antiguo Israel, los pecadores, ¿no? Cuando habían robado, habían mentido, habían transgredido las leyes de Dios, ellos tenían que traer un cordero como sacrificio a Dios. Arrepentidos, ¿no? Tenían que traer el cordero. Y tenían que confesar, bueno, yo robé, yo hice esto, hice lo otro, con la mano sobre el cordero y confesando los pecados al cordero. Entonces, los pecados de esa persona que había cometido, figurativamente pasaban al cordero. Y esa persona quedaba limpia. Bueno, yo ya confesé mis pecados al cordero y mis pecados pasaron al cordero. Y esa persona que había pecado tenía que agarrar un cuchillo y cortarle el cuello al cordero y chorreaba toda la sangre del corderito ahí. Eso Dios lo estableció para que nosotros meditáramos las consecuencias del pecado, de que la paga del pecado es muerte. Esa persona no murió, había cometido pecado pero no murió, pero ¿quién pagó por sus pecados? Pagó el cordero. Jesús sabía que los sacrificios del cordero apuntaban a él, al sacrificio de él en la cruz. Jesús sabía eso. Jesús había leído la profecía de Isaías 53, como cordero será llevado al matadero. Jesús sabía que él, al venir a este mundo, era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Cuando Jesús desciende a bautizar, Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sabía que iba a morir. Y como habíamos dicho, todos los pecados pasaban al Cordero y el Cordero sufría la muerte que el pecador tenía que haber sufrido. Jesús vino a morir como Cordero, sin mancha, sin pecado. Vino a sufrir y pagar por tus pecados, por mis pecados. Y Jesús en Mateo 26:2, sabiendo que él iba a ir a la cruz y tenía que morir allí por la raza humana, Jesús en Mateo 26, versículo 2 dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esas son palabras de Jesús antes de llegar a la cruz. Jesús sabía que él tenía que llegar a la cruz y sabía que él iba a morir. Otra cosa que Jesús sabía era que cuando se iba a encarnar y se iba a ser humano, la iba a pasar feo. No iba a ser una vida fácil para él, iba a ser una vida de abnegación, de sacrificio. Jesús sabía que tenía que afrontar todo esto, pero él decidió en el concilio celestial, es decir, si yo voy a ir a la tierra y voy a pagar por la transgresión de mis criaturas. Y Jesús sabía que, por ejemplo, hasta lo iban a traicionar. Su propio pueblo lo iba a abandonar, lo iba a negar, no iba a querer saber nada con él. Hablando de los judíos, el pueblo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento para que sean un pueblo santo, para que compartieran del Dios verdadero a las demás naciones paganas. Este pueblo judío se equivocó y se equivocó, como también nosotros lo hacemos, y Dios siempre siendo bueno con ellos y demás, se equivocaron, pero Dios siempre los perdonaba y demás. Ese pueblo también lo negó y no quiso saber nada con Jesús. La Biblia dice, a los suyos vienen, no le recibieron, no quisieron saber nada con Jesús. Su propio pueblo lo negó. Cuando estaban las dos turbas, ¿se acuerda Barrabás? Y Jesús enjuiciado a los dos ahí, ¿qué dijeron los judíos? Suéltanos a Barrabás. Y Barrabás había sido un ladrón, había hecho cosas malas, una persona malvada. ¿Y qué dijeron acerca de Jesús? Que solamente Jesús, ¿qué había hecho nada malo? Jesús no había hecho nada malo. Y dijeron, crucifíquenle a Jesús. Prefirieron elegir a un malhechor antes que a su rey y salvador. Jesús sabía que lo iban a traicionar, no solamente el pueblo judío, sino también hasta uno de sus discípulos. En Mateo 26, versículo 20, dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entretecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor?
Entonces él respondió, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, dice Jesús. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Jesús sabía que uno de sus discípulos más allegados lo iba a traicionar también, lo iba a entregar. Judas fue a los escribas, a los fariseos, y por 30 piezas de plata entregó a Jesús. Y cuando fue a los escribas y los fariseos, y ellos vienen con los soldados, le dicen, bueno, yo al que ves en la mejilla, ese es, a ese prenderle, a ese agarrarlo. Y dice la Biblia que Judas se acercó y con un beso en el cachete entregó a Jesús. Y Jesús le dice, amigo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Hasta en esa hora Jesús quería salvarlo, quería mostrarle su horror. Pero Judas, sabemos el destino de Judas, no le había salido bien el plan de traicionar a Jesús, porque él quería que Jesús mostrara sus poderes, se libertara y sea él el que reine, no saliéndole bien ese plan. Judas se ahorca y se suicida. Jesús sabía que uno de sus discípulos más llegados, y Judas había visto los milagros de Jesús, había visto la alimentación a los 5.000. Judas había visto cómo Jesús resucitó a Lázaro, había visto tantos milagros. Judas vivió 3 años y medio con Jesús y su discípulo más llegado negó y traicionó a Jesús. Y no solamente Judas, sus discípulos, los otros 12 discípulos también que hicieron con Jesús, lo abandonaron. Cuando Judas vino con los soldados y con los escribas, los fariseos, a buscar a Jesús, los discípulos salieron todos corriendo. Y también abandonaron a Jesús. Y Jesús dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Jesús lo había dicho. Y fue así. Todos ellos se escandalizaron y abandonaron a Jesús. Y Jesús iba dando los pasos hacia la cruz en solitario. Pero antes de eso, hubo un momento determinante y serio de Jesús en el huerto del Hexemaní. Si ustedes pueden estudiar y meditar en esa historia, Jesús ora 3 veces al Padre si Él le puede sacar ese peso de venir a pagar por nosotros. No solamente ora una vez, no solamente ora 2 veces, sino hasta 3 veces. Y Jesús pasó el Hexemaní solo. Fue con los discípulos, pero los discípulos no lo apoyan. Vamos a meditar brevemente en esta historia. Vamos a ver cómo Jesús pasó el Hexemaní solo. Primero, sabía que iba a morir. Su discípulo, allegado, lo traicionó. Cuando Jesús tuvo que pasar esa terrible agonía en el Hexemaní, también los discípulos no estuvieron allí. Sus amigos, familiares, que eran ellos, porque ellos vivían con Jesús, tampoco estuvieron con él en esa hora de esa agonía terrible que él tuvo ahí en el Hexemaní. Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Hexemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. ¿Y a quién hizo? Noten esto: tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y dice la Biblia que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús, voy a leer algunas citas. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos, instruyéndoles sobre lo que iba a acontecer, pero al acercarse él hacia el Hexemaní, se fue sumiendo en un extraño silencio. Jesús empieza a cambiar acá. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar. Jesús varias veces ya había ido al Hexemaní y no era nuevo para los discípulos ir al Hexemaní a orar y tener vigilias con Jesús, no era nuevo para ellos. Pero nunca con un corazón tan entristecido, tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Varias veces Jesús había ido al Hexemaní a orar, a meditar de la palabra, a tener vigilias, pero nunca fue al Hexemaní tan lleno de tristeza como esa última noche de su última agonía.
toda su vida había andado en la presencia de Dios mientras se hallaba en conflicto con hombres animado por el espíritu de Satanás, Jesús pudo decir, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él le agrada hago siempre. Jesús sabía que la presencia del Padre lo acompañaba siempre, pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora Jesús sentía que la presencia y la compañía de su Padre ya no le estaban acompañando. Jesús empezó a sentir que el Padre se estaba apartando de él y se empezó a sentir triste. Ahora se contaba con los transgresores. ¿Por qué? Porque Dios estaba colocando los pecados de Jesús en él. Y que dice la Biblia acerca del pecado, la paga del pecado es muerte. Él debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado, Jesús, porque nunca pecó, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra el transgresor, exclama, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él empezó a sentir que los pecados de la raza humana estaban siendo colocados en él y empezó a sentir esa terrible esa terrible carga. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo de su maestro. Nunca antes lo habían visto tan completamente triste y callado. Mientras avanzaba esta extraña tristeza se estaba notando cada vez más en él. Pero los discípulos no se atrevían a preguntarle acerca de por qué estaba así. Dice que su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde él solía acostarse, para que su maestro pudiese descansar. Dice que cada paso le costaba un penoso esfuerzo a Jesús allí en el huerto de Getsemaní. Dice que Jesús dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. Dice que los discípulos lo sostuvieron 2 veces, porque si no lo hubiesen sostenido, Jesús habría caído del cielo y los discípulos seguramente se empezaron a preguntar ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Jesús? Nosotros nunca lo vimos así, ¿qué le pasa? Cerca de la entrada del huerto Jesús dejó a todos sus discípulos, menos a 3. Estos 3 eran los más allegados de él, los que siempre estaban más juntitos que él. O sea, siempre estaba con los discípulos, pero había 3 que estaban bien pegados a él siempre. Estos 3 eran Pedro, Santiago y Juan. Y a estos 3, o sea, entró al huerto, dejó un grupo de discípulos en la puerta, pero se llevó cerca de él 3. Y estos 3 son Pedro, Santiago y Juan. Rogándoles a ellos que oren por él. Jesús dijo, oren por mí en esta hora. Y oren por ustedes mismos también. Y dice que él se fue a lugares más retirados, para que no sintiesen, no oyesen lo que estaba sucediendo con él en esa hora, de que los pecados estaban siendo colocados sobre él y él conocía y sentía esa carga. Estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo, dice. Habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración. Habían visto a Moisés y Elías conversar con él. Es interesante porque si ustedes pueden leer la transfiguración en la Biblia, estaban estos 3 nomás, los otros discípulos no estaban. Entonces, ellos habían visto esto. Y ahora en su grande lucha, dice, Jesús deseaba su presencia inmediata. En su hora de agonía, de tristeza, de dolor, porque no sentía la presencia de Dios y los pecados estaban siendo colocados sobre él y él sentía esa carga. Dice aquí esta cita de un libro que se llama Deseado a toda la gente, que Jesús necesitaba la presencia inmediata de estos 3 amigos. ¿Para qué? Siempre cuando uno está triste y decaído y demás, siempre es bueno que alguien venga y te diga, salí de esa situación, vamos, vos podés salir adelante, y que alguien te dé una palmadita en el pecho diciéndote, tranquilo, todo va a estar bien. Bueno, Jesús quería eso de estos 3 discípulos. Dice, con frecuencia habían pasado la noche con él en ese retiro, en retiros espirituales. Y en ocasiones, dentro de unos momentos de vigilia de oración, ellos dormían cerca de su maestro, hasta que él después los despertaba luego de la vigilia para ir a trabajar. Pero ahora Jesús deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración. Sin embargo, no podría sufrir, noten esto, no podía sufrir que aún ellos presenciasen la agonía que él iba a soportar. Jesús dijo, quédense aquí. Jesús no quería que escuche la agonía que estaba pasando, ¿no? Jesús le dijo, quédense aquí y velen conmigo. Y Jesús se fue, oró a su Padre y volvió, y noten lo que pasó con
con Jesús luego de ir a orar al Padre y volver a buscar a estos tres, en los cuales la idea era que ellos lo acompañen, ¿no?, a Jesús, le den ánimo. Y levantándose con penoso esfuerzo fue tambaleándose donde había dejado a sus compañeros, pero lo halló durmiendo. En vez de orar por Jesús, ellos estaban durmiendo echándose la siesta, ¿no? Si los discípulos hubiesen orado, él se hubiese quedado más tranquilo, él se hubiese sentido aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero no habían escuchado la amonestación repetida: velad y orad. Jesús dijo: velad y orad. Al principio los había afligido mucho al ver a su maestro así. Generalmente siempre estaba sereno y digno, justamente. Al principio lo había afligido mucho a los discípulos ver así a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado justamente a Dios al oír los clamores que Jesús estaba atravesando y que sufría en esa hora. Y no se proponían abandonar a su Señor cuando lo estaban viendo a Jesús así. Pero parecían ahora paralizados por un estupor que podría haber sacudido si se hubiesen continuando suplicando a Dios. No comprendían ellos la necesidad de velad y orad para resistir la tentación. La debilidad de sus discípulos despertó la simpatía de Jesús. Temió que no pudiesen soportar la prueba que ahora iba a sobrevenirles en la hora de su entrega y muerte. No los reprendió Jesús a pesar de esto. Y ahí vemos el amor de Jesús. Dice: velad y orad, Jesús les dijo, para que no entréis en tentación. Bueno, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y Jesús, al salir del Getsemaní, dice la Biblia que fue un ángel y lo fortaleció, porque aún Jesús tenía que seguir afrontando otra cosa más. Y otra cosa que Jesús sabía luego de salir del Getsemaní era de que él iba a ser torturado, de que Satanás lo iba a arruinar para que él no llegue a la cruz y no pague los pecados tuyos y míos. Era el plan ideal de Satanás, y había estado tramando de que fue echado del cielo y vino acá y escuchó que Dios le iba a mandar el Salvador a este mundo, que Satanás lo estaba esperando. Así que viene un Salvador, viene acá un Salvador, bueno, lo voy a esperar. Y que Satanás estaba esperando, Jesús se encarnó, trató de matarlo. Ahora vamos a ver eso. Pero Satanás se estuvo preparando por mucho tiempo, cientos de años, miles de años, para atacar con todo a Jesús cuando estuviera en esta tierra. Dice el libro de Isaías, escrito 700 años antes de nacer Jesús, y relata un poquito de la tortura que Jesús sufrió estando acá en la tierra. Dice Isaías 50, versículo 6: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Sabía Jesús de que Satanás lo iba a torturar. Sabía Jesús de que Satanás lo iba a hacer pedazos, por así decirlo. Dice Salmos 22, 16 y 18. Salmos 22, 16 y 18 dice: porque perros me rodearon, me cercó cuadrilla de malignos, traspasaron mi mano y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Jesús había leído todos estos pasajes y sabía que se aplicaban a él, a su vida terrenal. Jesús sabía que iba a morir solo, sin sus discípulos. Cuando Jesús estaba siendo enjuiciado, tuvo que llevar la cruz, y él ya estaba débil. Notamos lo que le pasó recién. Él se caía al piso, estaba débil, los discípulos lo tenían que sostener. Poco tiempo después tuvo que cargar esa pesada cruz y fue enjuiciado, lo golpearon, lo azotaron. Jesús sabía que todo eso tenía que pasarlo solo, sin sus discípulos. Él, en ese momento, no había nadie. ¿Dónde estaban los 5.000 que había alimentado? ¿Dónde estaba Nicodemo? ¿Dónde estaba Lázaro, que había resucitado? ¿Dónde estaban los 10 leprosos que había sanado? Satanás se encargó de que él esté completamente solo en esta hora. Trató de destruir a Jesús. ¿Y qué quería Satanás con infligirle todo esto a Jesús? Que Jesús dijera: no aguanto más. Jesús trillaba los dedos, venía una hueste de ángeles, se lo llevaba a Jesús, y Jesús, si quería, hacía eso. Si Jesús quería, tronaba los dedos: no aguanto más, quiero volver al cielo. Jesús, venía una hueste de ángeles y él lo dijo:
cuando estaba siendo enjuiciado, no piensan ustedes que yo puedo llamar a una hueste de ángeles y destruirla a todos ustedes. Jesús si quería mandaba ángeles acá y se iba. Jesús hubiese dicho al Padre, ya no soporto más, corto acá, por así decirlo. El Padre le hubiese mandado una hueste de ángeles y se lo hubiese llevado a Jesús otra vez al cielo. ¿Y qué pasaba si pasaba eso? ¿Podría pasar? Podría pasar. Si eso hacía Jesús, este planeta iba a quedar en completo dominio y control de Satanás, del enemigo. Jesús sabía que iba a morir solo. No fue fácil para Jesús encarnarse. Cuando apenas Jesús se hace bebé, Satanás utiliza a Herodes y manda a matar a todos los bebés, porque quería matar a Jesús. Cuando Jesús había trabajado y estaba viajando en un barquito a otra ciudad a predicar, dice que de repente viene una tormenta, casi que el barco se hunde, los discípulos tienen miedo y los discípulos empiezan a gritar, perecemos, perecemos. Dice que Jesús se levanta y calma la tempestad. ¿Qué quiso hacer Satanás? Y quiso ahogar a Jesús. Cuando Jesús comienza su ministerio, en Lucas capítulo 4, Jesús dice, esta profecía se ha cumplido. Y dijo algunas cositas más ahí. Los discípulos se enojaron porque él se estaba diciendo que era Mesías y casi que lo tiran por un precipicio, pero él logró escaparse y salir de ahí. Satanás quiso matar a Jesús antes de llegar a la cruz, pero no pudo. Otra cosa que Satanás quiso hacerle a Jesús era desalentar a Jesús, pero no lo logró. Lo logra con vos, lo logra conmigo, pero con Jesús no pudo. Pero otra cosa que Jesús sabía era de que él iba a resucitar. Jesús sabía de que él iba a resucitar, de que su palabra, inspirada en el Antiguo Testamento, habían leído los dos textos hablando de su resurrección. De luego pasar todo esto, el Padre Dios lo iba a resucitar. Luego de haber vivido una vida perfecta en tu lugar y en mi lugar y sufrir la muerte que vos tenías que sufrir, que yo tenía que sufrir, luego de Jesús pasar eso y vencer la muerte, vencer el pecado, Jesús sabía que iba a resucitar. Salmos 16, 9 dice, y 10, se alegró mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, en el Seol dice la Biblia, que es sepulcro, ni vas a permitir que tu santo vea corrupción. Mi carne sí va a descansar confiadamente, porque vencí el pecado. No va a dejar mi alma en el sepulcro. Yo resucitaré, mi cuerpo no va a haber corrupción, no se va a pudrir porque es un cuerpo santo. Y yo al tercer día resucitaré, Jesús lo dijo. Y fue así. Cuando Jesús estaba en la tumba, había una hueste de soldados rodeando la tumba, porque se le dio aviso a Pilato de que Jesús dijo, mira, este que fue crucificado y fue muerto, él estuvo diciendo que al tercer día iba a resucitar. Entonces Pilato mandó soldados allí a la tumba de Jesús. Ellos pensaban, bueno, que los discípulos iban a ir, iban a sacar el cuerpo y demás. Entonces mandaron soldados ahí. Noten esta cita. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana, que fue el día que Jesús resucitó. Había llegado la hora más sombría, precisamente antes del amanecer. Cristo estaba preso en su estrecha tumba. Jesús estaba descansando en la tumba. La gran piedra estaba colocada en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos seguían velando. Había vigilantes invisibles, los ángeles malignos. Hueste de malos ángeles se cernían sobre el lugar, sobre la tumba en la cual Jesús fue sepultado. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Si hubiese sido posible, Satanás estaría ahí, ¿no? Para que Jesús no resucite. Pero la Biblia dice que poco después, ¿no? Muy temprano, el primer día de la semana, un ángel poderoso desciende del cielo y los guardas romanos, presos del miedo, huyen de su presencia. Un ángel dice que descendió del cielo y dice que fue hecho un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo revestido con la panoplia de Dios. Este ángel dejó los atrios celestiales, en los resplandecientes rayos de su gloria, de la gloria de Dios, le precedieron e iluminaron la senda. Él venía de la presencia de Dios, entonces brillaba. Todo el que está cerca de la presencia de Dios brilla. Es como Lucifer antes estaba cerca de la presencia de Dios, él brillaba. Él tenía luz, no porque radiaba así, sino porque estaba cerca de la presencia de Dios. Bueno, este ángel
que venía de la presencia de Dios brillaba. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios le acompañaban e iluminaban la senda de él al descender. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardias que estaban allí se asombraron y fueron como muertos al ver a este ángel. Y dice, ¿dónde está? Y ahora, ¿no? ¿Dónde está? Se puede decir a los sacerdotes, a los príncipes, ¿dónde está sacerdote y príncipe el poder de su guardia? Valientes soldados que nunca antes habían tenido miedo al poder humano, ahora son tomados como cautivos, tomados sin espada, sin lanza, porque este ángel ni siquiera le hizo nada, descendió y salieron como corriendo como presos de miedo y terror al ver este ángel que venía del cielo. El rostro que miraban no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición del cual cayó Satanás. Ese es el ángel que venía del cielo. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse, huyen las huestes de las tinieblas, y mientras hace rodear la piedra, este ángel, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los ángeles le ven quitar la piedra como si hubiese un canto, como si fuese un canto rodado, y le oyen clamar este ángel a Jesús en la tumba luego de sacar la piedra. Hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama, ven salir a Jesús de la tumba y le oyen proclamar del sepulcro y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. Al ver a los ángeles y al glorificado Salvador, los guardias romanos se habían desmayado y caído como muertos. Cuando el séquito celestial quedó oculto de su vista, se levantaron y tan prestamente como podían, llevaron sus temblorosos miembros, se encaminaron hacia la puerta del jardín. Tambaleándose como borrachos, se dirigieron apresuradamente a la ciudad contando las nuevas maravillosas a cuanto encontraban. Iban a donde estaba Pilato, pero su informe fue llevado a las autoridades judías, y los sumos sacerdotes y los príncipes ordenaron que fuesen traídos primero a su presencia. Estos soldados ofrecían una extraña apariencia, temblorosos de miedo, con los rostros pálidos, daban testimonio de la resurrección de Jesús. Contaron todo lo que habían visto. No habían tenido tiempo para pensar ni decir qué otra cosa que solamente la verdad. Con dolorosa entonación dijeron, fue el Hijo de Dios quien fue crucificado. Hemos oído a un ángel proclamarle majestad del cielo, Rey de gloria, a Jesús. Los guardias salieron corriendo presos de miedo a ver este ángel que vino a sacar la roca y a decir a Jesús que se levante, y fueron y contaron solamente la verdad. Y una cosa más que sabía Jesús es que él sabía que muchos creerían en él y serían salvos gracias a su sacrificio. Jesús pasó todo esto por vos. Jesús sufrió por vos. Jesús vivió por vos. Jesús resucitó por vos y Jesús está en el cielo intercediendo por vos. Es el deseo de Jesús de que vos mediten en todo esto que hablamos y también a mí. Que yo medite en todo esto que Jesús pasó. Y Jesús sabía que gracias a su sacrificio, por él perseverar y llegar a la cruz y morir y decir consumado es, Jesús sabía que gracias a su perseverancia y abnegación y sufrir todo lo que sufrió, Jesús sabía que muchas personas lo iban a aceptar como Salvador y serían salvos. Ojalá que esos muchos que Jesús sabía que serían salvos, si él perseveraba y moría en la cruz, seas vos y sea yo. Esos muchos que van a ser salvos en la venida de Jesús. Ojalá que seas vos y que sea yo también. Así que meditemos juntos en esta historia. Jesús tuvo que pasar todo esto por vos. Y es tremendo. Es tremendo el amor de Dios. Lo que Él tuvo que hacer para que vos y yo seamos salvos. Jesús pagó por vos, pagó tu deuda. Y ahora queda en vos aceptar el sacrificio de Jesús. Jesús sufrió la muerte que vos tenías que haber sufrido. Jesús vivió la vida perfecta que vos tenías que haber vivido. Y ahora está en vos si aceptás esto o no. Si vos preferís escuchar, bueno, o rechazar, ojalá que no sea así. Pero si vos querés formar parte del pueblo de Dios, aceptá a Jesús como Salvador. ¿Y cómo acepto a Jesús como Salvador? No solamente basta creer, hay que creer en Dios, sí.
pero hay que hacer un pacto con Dios, acercarse a Dios, tomar decisiones de estudiar la Biblia, de bautismo y también de unirte a su pueblo, que predica y proclama su mensaje de segunda venida también. Eso es lo que tenés que hacer. Aceptar todo esto que acabamos de leer, aceptar la Biblia, aceptar a Jesús, estudiar la Biblia y tomar decisiones de vida eterna, decisiones de bautismo, para que vos puedas aceptar a Jesús como Salvador. Eh, medita en esto. Medita en todo lo que Jesús tuvo que pasar. Si vos querés tomar decisiones de... Yo sé, bueno, ahora comprendo todo lo que Jesús pasó. Jesús sufrió mucho por mí. Comprendo eso. Pero eh, quiero aceptarlo como Salvador. Bueno, hay pasos a seguir. Así que te animo a que siga con este estudio. Lo que vos puedas hacer es estudiar la Biblia, empezar a leer, recibir un estudio bíblico, empezar a estudiar la Biblia por temas. Y cuando empiezas a aprender un poquito más allí también, lo que sigue es el bautismo. El bautismo es cuando vos te unís al pueblo de Dios. Decís, sí, yo acepto públicamente a Jesús. Entonces te unís a su iglesia. Y formás a ser parte del pueblo de Dios. Y la idea es prepararse, seguir creciendo, ¿no? Seguir aprendiendo y seguir enseñando todas las cosas que Jesús hizo acá. Y ojalá que esa sea tu decisión en esta hora al comprender y meditar en lo que Jesús hizo. Que Dios te bendiga y que te acompañe y que tomes la decisión de aceptar a Jesús si aún no lo has hecho lo más pronto posible. Que Dios te bendiga.